Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Aquí estamos de vuelta en su canal Didáctica Amir. El tema de hoy trata sobre la formación continua de docentes. En particular, nos enfocaremos a una conferencia de Pablo Latapizarre que habla acerca de cómo aprendemos los maestros. Sinceramente me siento chiquito para este tema porque, pues la verdad ni siquiera tengo maestría ni doctorado, pero una cosa tengo es que me gusta aprender y me gusta investigar. Espero que este video sea de su agrado. Les agradezco pues que me estén acompañando. Ya vamos para 13 meses transmitiendo. Este canal, le aclaro que no solamente trata del estudio para el examen de admisión, promoción u horas adicionales de la SEP, sino que también tiene que ver con diferentes temas de historia, por ejemplo. Aquí les comparto, por ejemplo, La educación en México. Es una serie original del canal 11 y lo pongo aquí a su disposición. Entonces, hay varias series. Actualmente estamos enfocados en el estudio para el examen, pero le invito a que se eche una vuelta por todo el canal. Ahí vamos. El plan es realizar videos para los 54 indicadores. Ya sería este el 15º video y el 10º indicador. Ahí vamos. Todavía nos faltan 44 indicadores. Ánimo. Si no ha descargado la guía de admisión, promoción u horas adicionales o la de promoción vertical, le invito a que lo haga. Está disponible y de manera gratuita para usted. Seguimos estudiando para el examen de admisión, promoción u horas adicionales. Estamos estudiando el perfil profesional docente. En especial, nos estamos enfocando en el primer dominio. Una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios éticos y legales de la educación mexicana. Como su nombre lo dice, dominio es algo que debemos dominar, no solamente en la teoría, sino también en la práctica. El 10º indicador del perfil profesional docente dice: se compromete con su formación profesional permanente, conforme a sus necesidades profesionales, así como a los retos que implica en su enseñanza el logro de los aprendizajes y el desarrollo integral de todos sus alumnos. Existe pues la necesidad de capacitarnos, la necesidad de prepararnos. Yo, la verdad, apenas desde que ingresé a lo que es el servicio público educativo, vi realmente la importancia de hacerlo. Antes sí, tomaba cursos, tomaba diplomados, pero no veía la necesidad o la importancia trascendental de hacerlo, no solamente para el desarrollo profesional, sino también y sobre todo para el aprendizaje y desarrollo de nuestros educandos. Aquí les comparto un poquito de mi formación inicial. Fue en la secundaria con la maestra Elizabeth, que sin libro de texto, sin materiales didácticos concretos o digitales, sin videoproyector, sin redes sociales, sin WhatsApp, ella hizo que me gustaran las matemáticas. Le agradezco a ella por ese detalle. En el bachillerato nos juntábamos para estudiar para los exámenes de ciencias exactas y naturales, y fue ahí donde comencé a explicar a mis compañeros y compañeras previo a los exámenes mensuales. En realidad nos juntábamos un día antes. Yo estudié ingeniería industrial. En mi primer semestre comencé a impartir asesorías particulares. Ahí ya empecé a cobrar por ese servicio y comencé, no sé si a comprender, pero sí a experimentar lo difícil, la ardua labor que es tratar de enseñar algo a alguien más. Como pintarrón usaba hojas que ponía debajo de un cristal. Fue casi terminando mi carrera profesional, a un semestre de acabar la carrera, cuando cubrí un profesor Mario, le mando un saludo. Ahora él es subdirector en una secundaria, excelente maestro de matemáticas que durante un mes lo cubrí y vaya que disfruté esa experiencia. Fue muy emocionante, aunque pues no tenía conocimientos de pedagogía, ni de didáctica, ni de psicología. En fin, he trabajado en varias escuelas secundarias, preparatorias y universidades. Siempre busqué trabajo en la docencia, aunque eso implicaba no ganar tanto dinero como si me hubiera dedicado a la ingeniería industrial. Fue una decisión personal y no me arrepiento para nada. Ha sido una gran satisfacción en lo personal y bueno, ahora estamos creando más horas en la escuela pública, ¿verdad? Veamos qué tal nos va. Esto de la formación continua en México tiene mucho tiempo. Yo ingresé apenas en el 2013, pero tiene por lo menos desde el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, con lo que viene siendo carrera magisterial, donde un componente a evaluar para poder dar el incentivo era precisamente participar en cursos. Básicamente era 3 cursos de 40 horas o un diplomado de 120 horas. Desde ahí viene, sin embargo, pues ha habido críticas al respecto de qué tan efectivo ha sido ese curso para tener un impacto verdadero en lo que es el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. Aquí habla también del PRONAP.
Aquí tengo yo unos libros y antologías de matemáticas para primaria y secundaria. La mera verdad que sí está bien tener ese acercamiento a la teoría pedagógica y a la teoría didáctica, pero los estudios indican que ofreció escasos resultados en la práctica en el aula con los estudiantes. Total que sí, a partir de 1995 ha habido ese interés pues de capacitar a los docentes, pero siempre pues ha estado vinculado a la cuestión del interés por ganar más dinero, ¿verdad? Que no tiene nada de malo esa parte, ¿verdad? Pero pues habría que ver de verdad que se llegue al aula. Aquí les dejo un poquito más de historia. Me comentan, y a mí me tocó también saber que hubo talleres generales de actualización por el año 2006, por ejemplo, ¿sí? Después, con el Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio, había un curso inicial cada año. Aquí tengo también varios cursos en cuadernillo. Después, efectivamente, me comenta una maestra que se dieron en digital, en CD, luego en USB y luego arréglate como tú puedes. Es cierto, ¿no? Al principio sí se daba mucho impreso y después fue bajando. En fin, es una gran trayectoria, una gran experiencia en lo que es la formación continua. Aquí yo les comparto un poquito de mi formación continua. Entonces ya les he comentado que no soy normalista, lamentablemente no soy normalista ni del CAM ni de la UPN, pero mi formación como ingeniero industrial me sirvió mucho para la cuestión de esforzarme, la cuestión de las matemáticas, me gustaron la estadística, etcétera. Aquí aparecen varios cursos, pero debo reconocer que el curso de 2015 para formarme para evaluador, ese fue un parteaguas. Le eché muchas ganas, sí quería ser evaluador, fue toda una experiencia que representó para mí en el conocimiento, en habilidades y en actitudes. La mera verdad estuvo bastante bien. Y hablando de formación continua, eso me permitió entrar en contacto con otros compañeros con un carácter o personalidad super wow, excelentes personas a través de redes sociales. Yo ni siquiera usaba WhatsApp, por ejemplo. Eso me permitió ver que había algo más allá. Entonces, es parte pues de la formación continua, precisamente estar en redes de contacto, en redes de colaboración. Mis saludos para todos ustedes, compañeros evaluadores, que todavía los puedo ver en los diferentes grupos de redes sociales. Le agradezco también la aclaración de la maestra Blanca que distingue entre trabajo online y el trabajo a distancia. El trabajo online es algo de lo que estamos haciendo nosotros a través de un software de videoconferencia como Zoom, Meet, a través también de una plataforma para administrar una clase como Classroom, Edmodo, Schoology, y a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Messenger, etc. En cambio, lo que es el trabajo a distancia es cuando no se tiene ningún acceso a los medios electrónicos. Trabajan con su libro de texto o materiales impresos y con orientación del maestro a la distancia, ya sea por teléfono o en pocas ocasiones solo presencial para dar orientación del uso de material. Entonces esto me recuerda que la formación continua es muy importante. Eso me llevó a mí a buscar este cuadro comparativo entre clases a distancia, clases virtuales y clases en línea. Entonces sí es cierto pues que sí he tomado algunos cursos, algunos diplomados, pero me he quedado ahí. He estado con este proyecto de YouTube y necesito dar el siguiente paso, que sería estudiar la maestría. Aquí les dejo alguna información sobre la formación continua y el desarrollo profesional de docentes en servicio en México. Aquí nos habla que México es un país donde los docentes se han capacitado mucho, se han capacitado varios días en cursos, en talleres, varias horas, varios diplomados, ¿verdad? Aquí la cuestión es que no hay seguimiento, ¿sí? Investigación de seguimiento de cómo ha ido a impactar en el aprendizaje de los estudiantes, cuánto ha aumentado en evaluaciones nacionales o internacionales, en PISA, por ejemplo, no hay ese seguimiento. Carrera magisterial ya no existe, tampoco existe el K1, ahora está algo parecido, ¿verdad? En este sexenio. El PRONAP ya tampoco ya no está, ahora está lo que es el PRODEP, pero en cada estado se dan las cosas de manera diferente. Lo que vamos a analizar ahorita es uno de los cuadernillos de discusión, que es el número 6, Cómo aprenden los maestros, de Pablo Latapí Sar. Que en paz descanse, él es de los pocos, ¿verdad?, que pudiera hablar acerca de cuál ha sido el desarrollo de la política educativa en México durante 40 años. En realidad fue una conferencia que se dio en la Escuela Normal Superior del Estado de México en el 2003. ¿Cómo aprenden los maestros? Bueno,
Para eso, Pablo Latapí nos dice que va a ahondar sobre esta cuestión en 3 preguntas. La primera es, ¿qué significa ser maestro? ¿Por qué estamos insatisfechos? ¿Y cómo aprenden los maestros? Habla acerca de la importancia, ya lo hemos comentado al principio, de prepararnos de formación inicial, de formación continua. En todas las profesiones pasa eso. El recurso humano es el más valioso. Pero, ¿qué pasa? En realidad hay una brecha entre lo que se aspira y la realidad. Aquí les dejo algo que no debemos olvidar. La verdad es que pues muchos de nosotros pertenecemos a ese 20% de la población que no pobre, no vulnerable, que no está sufriendo hambre, que no está sufriendo limitaciones, ¿verdad? Tenemos esa bendición y con más razón hay que prepararnos y con más razón hay que forjar el carácter de nuestros estudiantes. Pero la verdad es que tenemos un país donde prácticamente la mitad vive en pobreza. Esa es la realidad que no debemos olvidar. Aquí le dejo la liga del Coneval para que pueda checar ciertas estadísticas de cómo vamos. Bien, ¿qué es ser maestro hoy? Habla acerca del significado de nuestra profesión. Vamos a ver la parte oscura y la parte brillante de ser maestro. La parte oscura es que en ocasiones pues es el sueldo escaso y de bajo reconocimiento social. También en ocasiones las condiciones laborales son poco estimulantes y sobre todo, lo digo, dependiendo de la escuela privada que trabaje, puede tener pocas prestaciones, poco sueldo, tal vez pocas instalaciones. Empecé en una escuela con pocas instalaciones, realmente poco sueldo, realmente me abrí campo poco a poco por ese gusto de dar clases. También tenemos pobreza por parte de los alumnos, indiferencia o ignorancia por parte de los padres. No podemos competir con la televisión, los videos y la banda de rock. No somos payasos, pues, sí, para entretenerlos. Somos docentes, somos profesionales. Y también algo de corrupción en el medio magisterial y sobre todo en aquellos tiempos 2003 cuando se escribió este artículo, ¿verdad? Los sindicatos, por ejemplo, etcétera. Bien, también tenemos el lado luminoso de la profesión del maestro. Tener vocación, el amor a los niños y a los jóvenes, el deseo de ayudarles, de abrir sus inteligencias, de acompañarlos en su proceso para llegar a ser hombres y mujeres de bien. Eso que hace que no nos vayamos por algo, ¿verdad? Que nos va a dar más, ¿sí? Como decía, pues, de ingeniero industrial en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Tijuana, ganando una feria, pero decidí entrarle a la docencia. ¿Sí? El ver aprender a los estudiantes, la cara de asombro, la cara de sorpresa, el formar el carácter en ellos. Me gusta secundaria porque todavía es posible moldear su carácter. Me gusta secundaria porque todavía pueden aprender matemáticas, todavía les pueden gustar las matemáticas. Me gusta la secundaria porque tienen energía los estudiantes, tienen mucha vitalidad. También he dado clases en bachillerato y pues ya veo que ya están más definidos los estudiantes. No tan fácilmente le va a gustar las matemáticas si no le ha gustado en lo que es la educación básica. Entonces yo decidí estar en secundaria y mis respetos para los que están en bachillerato, ¿verdad? Ya deben formarlos más para la cuestión profesional. Educación básica es algo formativo, me queda claro, ¿verdad? Formativo de carácter, formativo del aprender a aprender, formativo del aprender a convivir. Estos son algunos rasgos luminosos de la profesión, rasgos que ustedes completarán con sus propias experiencias y pondrán nombres y apellidos a sus recuerdos, a chicos y chicas para quienes ustedes significaron algo en sus vidas. La influencia de un gran maestro nunca podrá ser borrada. Bien, la segunda pregunta es ¿por qué estamos hoy insatisfechos con la formación y la actualización del magisterio? La estructura de formación, actualización y capacitación de nuestro sistema educativo está compuesta por diferentes instituciones. Por un lado tenemos las escuelas normales de diferentes tipos, urbanas, rurales, experimentales, de educación especial, etcétera. Tenemos las universidades pedagógicas con variados programas que sí me interesaría entrar en un futuro a la UPN. También tenemos instituciones universitarias que ofrecen cursos de formación, congresos también. Hay centros de maestros, centros de actualización del magisterio, sistemas a distancia, dependencias federales y estatales e instituciones privadas. Aquí voy a hacer un comentario. Cuando yo recién empecé en el servicio público educativo, fui a un centro de maestros, vi que había libros, de veras que fue para mí toda una experiencia entrar a la escuela pública, fue un cambio porque durante una década trabajé solamente en lo que es colegios, la escuela privada. Cuando entro a la escuela pública me quedé a tragar al mundo y pedí un libro y me dijeron que no podía sacar el libro.
Ah, caray. Entonces, ¿verdad? Sin ofender, ¿verdad? Pero yo dije, entonces, ¿para qué yo quiero un centro de maestros? Es una experiencia personal que me quedó en aquel entonces. Por fortuna, aquí en la ciudad donde vivo, he ido a otro centro de maestros y sí, claro que sí se puede prestar. Claro que tienes que dejar tu credencial de lector, etcétera, hacerte responsable, pero sí, sí se puede prestar por un día o dos, ¿verdad? Para usted hacer uso, sacar la copia, etcétera, ¿no? Por cierto, ojo, siempre tratemos de comprar los libros. Tratemos de comprarlo ya sea en físico o en digital o en tianguis libre por ahí. Siempre tratemos de comprarlos. Aquí nos da un poco de historia, ¿sí? Que ya hemos hablado. Todo empezó desde 1992. Le invito a que cheque el video del canal que habla sobre hacia una nueva escuela mexicana, que habla acerca de la educación en México en los últimos 30 años. Aquí está los centros de maestros, ¿verdad? El uso de sus espacios y equipamiento es mínimo. La verdad es como que yo vi que eran ahí para ir a inscribirse solamente. Sí, era algo administrativo en lugar de algo pedagógico. Mis respetos para las personas que trabajan ahí, ¿sale? Muchos son preparados, con muy buena actitud, pero pues la verdad es que he visto poco uso de esas instalaciones. Se cuestiona también la concepción de los programas, cursos y talleres, su enfoque al maestro individual, su desvinculación con la vida escolar, que hace difícil que el docente aplique después lo que aprende. Y miren, aquí hay un detalle que se daba mucho en aquel entonces, y es que la escuela estaba muchas veces sumida en festejos, desfiles, concursos, campañas, innumerables comisiones, obligaciones sindicales, llenado de informes y formularios, reuniones, etcétera. Eso es muy cierto, y muchas veces se daba al final del ciclo escolar. Por eso es que las normas de evaluación han ido cambiando a lo largo del tiempo y ya se pide que se use hasta el último día para repasar, para aplicar examen, pero que no se vayan los muchachos a su casa. Esto ha generado un profesional devaluado, no reconocido socialmente, no actualizado, aprisionado en una normatividad burocrática y sin horizontes profesionales estimulantes. Se me hace demasiado sombrío, pero es la pregunta que hace Pablo Latapí. Hay que ser honestos y decir que muchos de los que deseaban ser maestros en aquel entonces lo hacían por un beneficio personal, ver ventajas materiales y prácticas, y en cambio eran pocos los que estudiaban por vocación. Pero sí, está muy bien entrar a la escuela pública, pero México necesita maestros y maestras preparados que deseen aplicar su dedicación también en la escuela pública. Bien, entonces aquí ya hay algunos inconformidades o insatisfacciones, como en la incapacidad del currículum para proporcionar una formación humana integral y de verdadera calidad en el caso de las escuelas normales. También una endogamia de la formación docente, no abrirse a la transversalidad, no abrirse a otras disciplinas. También que el programa de transformación y el fortalecimiento académico de las escuelas normales de aquel entonces no llegó a las raíces de estas deficiencias. Y finalmente que los modelos de formación y actualización magisterial muestran síntomas de agotamiento, dispersión y en cierto sentido derrota. Lo dice Pablo Latapí. Él sí puede hablar de este tipo de cuestiones con autoridad. Habla acerca de que el proceso de reforma de las normales es en la práctica muy débil. También dice que la UPN pues no acababa de encontrar su lugar. Mis respetos para la UPN, sí, es muy reconocida actualmente. Y qué bueno que también ya está considerada para la cuestión de la admisión. Porque lo que es en el 2014, los que venían de la UPN les ponían ¿recuerdan? Pero actualmente ya es CAM, UPN y escuelas normales y qué bueno. La última pregunta es, ¿cómo aprenden los maestros? Lo que distingue al maestro no es que enseña, sino que aprende continuamente. Es la suya una profesión esencialmente intelectual, abocada a indagar la naturaleza del conocimiento y a su difusión y apropiación. El maestro es un profesional del conocimiento, obligado a estar atento a su continua evolución tanto en las disciplinas que enseña como en las ciencias del aprendizaje. Esto debiera marcar su formación inicial y esta debiera ser la orientación predominante de los programas de actualización. La pasión por conocer y por conocer cómo conocemos para ponerlo al servicio de los niños y jóvenes es rasgo distintivo del maestro. Yo no sabía nada de pedagogía ni nada de didáctica antes de entrar a la escuela pública. La verdad es que en la escuela pública tiene muchas bondades y se ofrecen muchas cosas. Es cuestión solamente de aprovecharlas en el buen sentido. Según los estándares internacionales, hay 4 componentes que debe reunir
una formación inicial, debe tener una formación humana integral, una sólida preparación en el contenido disciplinar que se va a enseñar, también contar con los conocimientos y habilidades relacionados, también debe formar los conocimientos y habilidades relacionados con el desarrollo del aprendizaje, las ciencias del aprendizaje, la pedagogía, pues, y una introducción a la práctica de la enseñanza. Podemos ver aquí, pues, la formación integral, humana, la formación ciudadana, podemos ver el contenido disciplinar, los conocimientos, podemos ver aquí la pedagogía, podemos ver aquí la didáctica y la psicología también. Le agradezco al profesor Cruz que ha visto, me comenta todos los videos y me invita a que no baje la guardia y trate de ser siempre crítico y analítico en todo lo que hacemos. Muchísimas gracias, profe Cruz, que me acompaña en el grupo de Telegram. Le invito a que usted también se integre a ese grupo de Telegram. Aquí abajo en la caja de descripción del video podrá encontrar el enlace. Muy profesionales todos los que integran ese grupo. Y fíjense esta profecía de Pablo Latapí, dice: el maestro del futuro será muy distinto del actual, será gestor de aprendizajes significativos, traductor de deseos y aspiraciones de los jóvenes, animador y estimulador, y testigo activo de los valores humanos necesarios y de las utopías de un mundo en transformación. La sociedad del conocimiento, las tecnologías de la información, los multimedia y las telecomunicaciones otorgarán a su profesión nuevos significados y roles, y la contingencia nos ha hecho avanzar más en esta parte y ver también la asimetría, las inequidades que existen en el México actual. Muchos solamente están aquí para sobrevivir día a día, ¿verdad? Y nosotros debemos formar en ellos aspiraciones. Yo les digo a mis estudiantes que estudiar no es para volverse rico. Si quieres ganar dinero, pues sal y pon tu puesto de fruta y verdura, tu puesto de carne. Si quieres ganar dinero, sal y a las ventas, ahí está el dinero. Pero si quieres hacer cambios, entonces yo les invito a estudiar, a ser médico, a ser abogado. ¿Por qué no? Si quieren, también ellos pueden ser maestros. Se requiere estudiar para ser diseñadores, etcétera. Yo les invito a que estudien, a mis estudiantes. Aquí nos habla de diferentes ambientes de aprendizaje donde los maestros pueden aprender, pero básicamente la gran conclusión es que los maestros aprenden principalmente en su práctica diaria, sea porque tienen la capacidad de ir ajustando su enseñanza a las exigencias de la clase, o sea porque comparan su práctica con un modelo que han interiorizado y hacia el cual tienden conscientemente. Yo recuerdo que cuando llegué a la secundaria nocturna, ya tenía de experiencia 13 años, pero estos chicos me pusieron a prueba, rompieron mis moldes, mis esquemas, mis paradigmas de lo que era importante. Yo iba bien preparado con material didáctico, diplomados, concursos, ya había sido evaluador y sin embargo no era eso lo más importante que había que enseñarles. Yo tenía que aprender de ellos, acercarme más a ellos, a escucharlos también. De veras que por eso dice que se aprende en la práctica. ¿Cómo se aprende a dar clases en una escuela vespertina, en una escuela rural? ¿Cómo se aprende a dar clases en una escuela nocturna? ¿Cómo se aprende a dar clases en un contexto difícil? Pues precisamente yendo a dar clases en este lugar. Bien, aquí aparecen los diferentes ambientes de aprendizaje centrados en el conocimiento, la evaluación o las comunidades. ¿Cómo aprenden los maestros? Bueno, primero, para aprender hay que querer aprender. Segundo, para aprender hay que dedicar algo de tiempo, vaya que sí. Tercero, para aprender hay que empezar por analizar las propias necesidades de aprendizaje. Y cuarto, cada maestro tiene que crear sus propios ambientes. A algunos les gusta ir a un restaurante, a mí me gusta. Llevo tiempo que no lo hago por la situación, pero me gustaría ir otra vez a un restaurante y ponerme a leer ahí, tomando café y escuchando la música de fondo agradable y haciendo alguna lectura y algún resumen. También tenemos la política de formación continua actual, considerando el objetivo de elevar la calidad docente y la calidad de los aprendizajes. Se refiere al 2018, ¿no? Al sexenio anterior. Es un estudio hecho por el INE, muy bueno, por cierto, les recomiendo la lectura. Habla acerca de los retos que en el 2018 existían para lograr el fin de la evaluación docente, porque en aquel entonces se dio la evaluación en línea, ¿sí? En un ambiente virtual. Yo ya estaba acostumbrado desde el 2015, empecé a tomar clases en línea, cursos en línea, y así me gustó, ¿sí? Y se volvió algo muy habitual para mí. Sin embargo, me di cuenta que muchos maestros, ya con cierta experiencia, pues no están habituados a la cuestión de las tecnologías de la información. Pero bueno, eso será para un próximo video, ¿no? Hablar de las TICAD.
tecnologías de la información, comunicación y aprendizaje digital. También en este PDF vienen algunas recomendaciones acerca de la formación continua y vienen algunas fuentes de información. Pero antes de terminar, quiero agradecerle a la maestra Leticia Martínez Méndez, que está en uno de los muchos grupos en los que estoy de WhatsApp. Ella ha capacitado en formación continua, SATE, UPN, Programa Nacional de Convivencia Escolar y el PRODEP. Para terminar, quiero agradecerle a la maestra Leticia Martínez Méndez, que pertenece a uno de los muchos grupos en los que estoy, el grupo de evaluadores, por hacerme el favor de compartirnos su testimonio. Ella ha capacitado en formación continua, SATE, UPN, Programa Nacional de Convivencia Escolar y PRODEP. Le pregunté, en pocas palabras, ¿cuál es su opinión sobre los cursos virtuales? Traje la medida del sexenio anterior. ¿Les parece que fueron efectivos? Y ella responde, buenos días. En muchas entidades no se ofertó por parte de formación continua SATE. Sin embargo, en Puebla se llevaron algunos programas de PRODEP y Programa Nacional de Convivencia Escolar. Nos inscribieron en automático, como a 10 cursos, imagínense. Y todos terminaban en un proyecto de aplicación escolar, queriendo recuperar porque los que capacitan no tienen en muchas ocasiones el dominio, lo que se solicitaba a los maestros en la evaluación y que perfectamente conocemos porque nos tocó evaluar, lo cual me resultó sumamente cansado y engorroso. Tantos cursos, las clases, porque pues sabemos que tenemos que trabajar. Yo doy clases en secundaria, la maestra también está muy ocupada con sus actividades y además se trata de estudiar los proyectos, poco dominio por parte de algunos, etc. Así que incluso en las clases sincrónicas, que además eran de opinión en muchos casos para abordar el tiempo que se solicitaba de manera sincrónica. Y me doy cuenta que efectivamente es la misma política educativa. No hay plan ni programa de la nueva escuela mexicana. Lo poco que ha salido es lo mismo, solo que un poco más revuelto, con algunos remiendos. Desde el marco que existe para la educación obligatoria, los remiendos a los artículos, el marco legal, los perfiles de la UCICAM, los cursos, etcétera, y tiene razón. Ya he comentado en el video Haciendo Nueva Escuela Mexicana que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo se ha ido construyendo a través de las décadas y no puede ser de otra manera. Lo que está en el artículo 3º, lo que está en la Ley General de Educación, los perfiles profesionales del docente, etcétera, ya han sido antes, ¿sí? Y solamente se han hecho algunas reformas. Muchísimas gracias, maestra Leticia Martínez, por compartirnos su comentario. El próximo video hablaremos acerca del uso de las TICAD para enriquecer el quehacer pedagógico. Algunos le tienen miedo, otros han nacido con ellas, como este caso de nuestros estudiantes, y otros los hemos aprendido sobre la marcha, tanto para enriquecer nuestra práctica cotidiana en el aula, para favorecer el aprendizaje de los estudiantes en casa y, ¿por qué no?, también para que nosotros podamos aprender en ambientes virtuales. Muchísimas gracias y hasta la próxima.